Bienvenidos a un nuevo video. Antes de comenzar quisiera agradecerle a todos los renacuajos por volverse miembros de este canal. Me ayudan a traerles contenido prácticamente todos los días. Si tú también quieres volverte un miembro del canal, no dudes en hacerlo. Te dejo el enlace en la descripción. Sin más preámbulos, el video del día de hoy se titula El enjambre. El enjambre se había extendido por toda la nebulosa, convirtiendo todos los materiales que contenía en nuevos nodos. Su espectro no se parecía a nada que la humanidad hubiera visto antes. No era de extrañar que la sociedad de astrogación hubiera dicho: eso es extraño, y hubiera notificado a la Marina. Los análisis preliminares habían calculado que el proceso de conversión había durado más de 1.000 millones de años, lo cual era positivo, ya que todas las misiones de exploración habían demostrado que su crecimiento había terminado en las afueras de la nebulosa. No había indicios de que se hubiera producido o estuviera en proceso de conversión de sistemas vecinos. Las órdenes de la central Tau Ceti habían sido claras al respecto: analizar el fenómeno, evaluar su matriz de amenazas y, si era necesario, contenerlo o destruirlo. Protocolos básicos de captura o eliminación. Incluso habían autorizado algunos equipos extremadamente de última generación, en virtud del Protocolo de Canadá. El almirante Pierce no sabía qué era más aterrador: un enjambre artificial de varios años luz que parecía estar operando bajo restricciones establecidas, o que había un departamento de operaciones encubiertas tan secreto y avanzado que simplemente se encogieron de hombros y se ofrecieron a destruirlo. Lo único que sabían sobre su escolta espacial era que nada de lo que tenían podía siquiera escanear su casco, a pesar de que la nave parecía una fragata clase Kennedy estándar. Por suerte, el enjambre parecía estar en estado latente o de mantenimiento. Aún así, tenía pesadillas sobre unidades de enjambre individuales que se desplazaban lentamente por el espacio interestelar y entraban en los sistemas centrales sin previo aviso. Los escáneres no han mostrado caos similares. Había tardado un mes, pero no había nada más grande que un rodamiento de bolas que se había recogido a 1 hora luz de distancia. La nebulosa tenía un límite establecido. Nada se alejaba más de él, y todo lo que se acercaba parecía hacer contacto con una unidad de enjambre que rápidamente cambiaba a modo de utilización de recursos. Todo era muy lento, y los análisis profundos habían demostrado que había un proceso lento de descomposición de las unidades más antiguas y de su material utilizado para construir nuevas unidades. Una simulación acelerada había sembrado una agitación hipnótica de unidades que se conectaban entre sí y se regeneraban, moviéndose lentamente a través de la nebulosa en oleadas, reconstruyéndose y reparándose a sí mismas durante millones de años. El equipo científico había murmurado algo sobre errores de transcripción y cascadas de von Neumann, pero siempre estaban hablando de más. Lo que importaba era que todos los hallazgos habían demostrado que el enjambre era un sistema estable y autorreparador que se había contenido en esta nebulosa en particular. En cuanto a por qué, no pudieron responderlo. Lo que era aún más extraño era que todas las sondas e incluso las misiones de exploración en la nebulosa fueron ignoradas. O bien, el enjambre fue mucho más lento en responder de lo esperado, o, incluso, más preocupante, había identificado las naves y las había clasificado como algo más que un recurso. Uno de los exploradores había llegado incluso al extremo de llevar una unidad a su bahía científica bajo la atenta mirada de la escolta espacial. Una cosa que al almirantazgo le había confiado en privado a Pierce era que su flota y la escolta espacial también serían destruidas si tuvieran que aplicar el Protocolo de Canadá, lo cual tenía sentido en cierto modo escalofriante. Se escuchó un golpe en la puerta. Alguien entró. Madame Petit, jefa del equipo de investigación, entró muy emocionada. Detrás de ella se encontraba el jefe del equipo de inspección de artefactos y un joven investigador muy tímido al que nunca había conocido. ¿Y a qué debo este honor, madame? La próxima reunión informativa empieza a las 1600 horas.
Técnicamente, ella pertenecía a la realeza francesa y tenía un título de caballero, además de numerosos doctorados, pero, para ahorrarles tiempo a todos y recalcar que es superior en todos los aspectos, prefirió que la llamaran Madame. Un fastidio, pero si funciona, funciona. Ha ocurrido un incidente y un gran avance. Lo siento, almirante, pero no estoy seguro de cómo describirlo. El jefe del equipo de inspección abrió la boca, pensó un momento y empujó al investigador hacia adelante. Creo que sería más fácil escucharlo de primera mano, por si acaso. Hola. El investigador, un joven de pelo revuelto y con manchas en el uniforme, miró a su alrededor tímidamente. Pierce, un veterano que ha criado a 3 adolescentes, podía ver lo que estaba sucediendo. Está bien, estos dos parecen no tener idea de qué decirme, lo que me indica que sucedió hace relativamente poco, y lo que es más importante, que tú estás involucrado. Respira profundo y cuéntamelo con palabras sencillas. ¿Qué fue lo que hiciste? Bueno, señor, estábamos ocupados analizando el problema cuando noté que algunas frecuencias de corto alcance estaban activas y provenían de lo que parecía ser un transmisor de matriz en fase. Ajá. ¿Y el punto es? Bueno, la unidad es Warp, señor. Parece un poco como un conjunto de componentes electrónicos que se juntaron para una construcción rápida. Simplemente es algo alienígena. Está bien. ¿Y? Comencé a rastrearlos y los patrones se parecían mucho a un tipo de protocolo de comunicaciones, así que hice ingeniería inversa y descubrí que estaba enviando un indicador de protocolo de enlace. Palabras breves, por favor. Explíqueme el indicador de apretón de manos. ¿Cómo te llamas? Señor Michael, básicamente estaba esperando una señal para conectarse y comenzó a recibir y a transmitir instrucciones. El jefe del equipo de inspección levantó la mano. Soy Baxter, señor. Se suponía que solo debía controlar las señales e informar sobre ellas. Pierce lo detuvo. Déjalo hablar, por favor. Michael tragó saliva. Bueno, señor, los protocolos eran bastante sencillos. Era un caso de forma y función. No se necesita mucho tiempo para replicar una respuesta, y una vez que se abría un puerto, se podía iniciar una sesión en él. ¿Una sesión? ¿Comenzaste a comunicarte con el enjambre? Bueno, señor, tenemos más de 300 años de registro de ingeniería informática, así como otras muestras de los extraterrestres con los que nos hemos puesto en contacto. Pude acceder a su sistema operativo. Extrapolar a partir de ahí fue sorprendentemente fácil. Entonces, te comunicaste con la unidad. Pierce sintió que se le erizaba el vello de la nuca. Casi podía ver la fragata de Protocolo Canadá monitoreando esto. Al principio lo pensé, señor, pero parece que utilizan algún tipo de comunicación subcuántica. Podría escanear todos los nodos desde aquí y acceder a su telemetría e incluso hacer ping al conector en tiempo real. El Smedley Bottle, un portaaviones de la Marina, se encontraba a 5 años luz de distancia, al otro lado de la nebulosa, e incluso utilizando comunicaciones FTL, un mensaje tardaría más de 2 horas en llegar a ellos. Casi como si fuera una señal, sonó su intercomunicador. Mensaje prioritario del señor Bottle. Ha habido actividad en el enjambre. El nodo más cercano a la nave ha transmitido un mensaje en texto claro a través de una frecuencia de radio. ¿Cuál fue el mensaje? Am, Señor, solo decía, hola mundo. Madame Petit se llevó las manos a la cabeza. Benson parecía que iba a vomitar. Michael parecía entusiasmado. Fue muy fácil, señor. No pensé que pudiera aplicar ingeniería inversa a sus protocolos tan rápido. Era casi como si no tuvieran ninguna protección. ¿O querían que fuera fácil? ¿Su equipo estaba protegido? Por supuesto, señor. Seguí todos los protocolos de primer contacto, así como todos los controles y medidas de seguridad contra intrusiones que se me ocurrieron. ¿Y qué pasó después?
Bueno, señor, parece que los nodos y todos los que se conectan a ellos tienen rutinas de mantenimiento que ocupan solo un 10% de su capacidad de procesamiento. El resto parece estar ejecutando varias emulaciones y, si puedo adivinar, entornos virtuales. Estaba más involucrado de lo que esperaba, pero no quería interferir con eso, así que decidí ver si podía ejecutar algunas de mis propias emulaciones. Pierce tenía la sensación de que sabía hacia dónde iba esto. Por favor, dime que no hiciste lo que hacen todos los programadores apenas tienen algún aparato con pantalla. Por favor, dime que no intentaste correr Doom. Am, ¿Ha oído hablar de eso, señor? Bueno, sí, es un método muy popular y potente para probar la compatibilidad y la capacidad de procesamiento en un sistema desconocido. No me hace falta que me lo digas. Mi cuñado es un xenobiólogo. Uno de los miembros de su equipo ejecutó Doom en una red de micelios que abarcaba todo un continente en Sargasso 5. Llevó 3 meses, pero funcionó. Vaya, lo siento, señor, pero eso es genial. De todos modos, hice un poco de prueba y error, pero pude ejecutar un emulador usando algo de potencia de procesamiento en el nodo, y fue entonces cuando sucedió. Pudo ver a Madame Petit pálida. ¿Qué te pasó, hijo? Escúpelo. Bueno, logré ponerlo en funcionamiento y ninguno de los registros mostró problemas, así que comencé una partida para verificar si había discrepancias. Y bueno, era mi hora de almuerzo. Y al principio no me di cuenta, pero un segundo jugador entró al juego. Ahora realmente podía sentir esa fragata monitoreando la conversación. ¿Un segundo jugador? ¿Alguien más está en tu laboratorio? No, señor. Todo estaba aislado y contenido. Era alguien del enjambre. Jugamos unas 4 partidas, luego se unió otro jugador y me envió un mensaje. ¿Te envió un mensaje? Sí, señor. Doom tiene un sistema de mensajería para el jugador y me envió un mensaje. Carajo. Pierce mantuvo su expresión neutral y tranquila. ¿Cuál fue el mensaje? Am, bueno, preguntó si todo el enjambre podía jugar. Si les gustó el video, no duden en comentarlo, compartirlo y reaccionar a él. Haciendo esto, ya saben, alimentan al algoritmo de YouTube y me ayudan a llegar a más personas. Sin nada más que decir, muchas gracias a todos, los veo en el próximo video.